Bueno, buenos días, Dios lo bendiga. Después de un tiempo, otra vez me tocó predicar la palabra. Hoy voy a prometer no ser tan extenso, pero algo corto, preciso. Y realmente, bueno, el título de la prédica esta es Diferencia entre Hijo de Dios y Creación de Dios. Yo algo se lo había anticipado. Y ¿cuántos realmente entienden esta diferencia o saben? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver si lo tienen claro. Porque se han enseñado muchas cosas mal desde el púlpito también. El diablo es inteligente, como lo hemos dicho muchas veces, y utiliza cosas. Y como también los pastores somos hombres, no somos Jesucristo caminando, como algunos creen, también interpretan, si no tienen comunión, como siempre le decimos que hay que leer la Biblia, porque la Biblia nos confronta también, bueno, esto también lo va a confrontar. Muchas veces nosotros humanamente también, si no estamos bien también de ánimo, porque les repito, no somos Jesucristo nosotros somos hombres de carne y hueso como ustedes, sufrimos, nos alegramos, nos gozamos. Entonces, si nosotros no estamos bien parados, también podemos malinterpretar la palabra y dar un mal mensaje. ¿Cómo se dio con este tema? Porque está la creencia en el mundo de que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama tal cual somos, que no hay infierno, que el infierno está acá en la tierra, que está todo bien y que cuando nos moramos nos vamos todos al cielo. Error. Primero, no todos somos hijos de Dios. Inclusive acá en esta iglesia, yo no puedo garantizar y poner la mano en el fuego y decir, todos los que estamos acá que yo estoy viendo son todos hijos de Dios. No. Y ya se lo voy a explicar por qué. Lo que sí le puedo garantizar es que todos los que estamos acá, sumado al mundo, son criaturas o creación. Eso sí, porque eso lo dice la palabra. Pero no hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que cumplir cláusulas y hay que hacer cosas. Muchas veces nos han enseñado, no, pero aceptamos y después cuando nos morimos, la persona que se muere, si se arrepiente y llora y se va al cielo. Error, tampoco es así. No todo es así. Es para algunos casos. ¿Se acuerdan el ladrón que cuando murió Jesucristo en la cruz había 2 ladrones? Bueno, muchos se tomaron de eso para decir lo que dije yo recién. Ese caso va porque esta persona era un ladrón, no conocía a Dios, o sea, no era cristiano, o no se llamaba ser cristiano, porque también cristiano a veces es el título y no nos comportamos como tal. Entonces, esta persona ¿qué hizo? Aceptó a su error, dijo, sí, nosotros estamos acá porque merecemos, somos pecadores, hicimos las cosas mal y nos merecemos, pero él no. Entonces Dios ¿qué le dice? De cierto os digo que vos vas a entrar en el paraíso hoy conmigo, porque vio que él se arrepintió, un corazón genuino, él se arrepintió, pero él no era cristiano, él era uno del mundo. Entonces a él le llegó la salvación, ¿pero por qué? Porque él creyó, aceptó su condición y se fue con Dios. ¿Sí? Bueno, eso sí está bien. Pero muchas veces, como yo le digo, el diablo es astuto. Entonces algunos se tomaron de este ejemplo puntual para decir, no, si la persona antes de morir se arrepiente y gozo, se va al cielo. No todos se van a ir al cielo. Ahora lo vamos a explicar. Voy a decir, este pastor está loco, ¿qué está diciendo? Bueno. En Génesis, cuando leemos Génesis, Dios empieza a hablar de la creación, empieza a hablar que Él empieza a crear el mundo. Detalla que crea los animales y después crea al hombre, a Adán. Y nosotros venimos a ser descendientes de Adán, que fue el primer hombre, ¿no? Y dice que Adán lo hizo a imagen y semejanza de Dios, y Dios le dio la posta a Adán, en el sentido de que le dijo, bueno, ahora vos te vas a encargar y le vas a poner el nombre a los animales y vos te vas a encargar de todo esto. Dios le delega a él. ¿Pero por qué vimos que le delega a él en un primer momento?
Porque la Biblia dice, que después lo vamos a ver, qué condición y cómo estaba Adán en ese momento, para que Dios actúe así. Vamos a leer Juan 1:3. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué te está diciendo acá la palabra? Que las cosas todas la hizo Él. ¿Sí? Él creó todo. Pero sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que ahí hay una condición. O sea, todo pasa por Él. Después nosotros tenemos que ver si aceptamos lo que pasa por Él, lo que Él nos pide a nosotros. Vamos a leer Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué dice acá? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios creó a una persona perfecta, porque Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí dice a su imagen. ¿Cómo es la imagen de Dios? ¿Cómo es Dios? Perfecto. Libre de pecado, sin mancha. Bueno. Por eso Dios, en ese momento, le delega a Adán para que él gobierne sobre toda la tierra, sobre los animales, que le ponga nombre, todo. ¿Pero por qué? Porque Adán y Dios era lo mismo. No había pecado en Adán hasta ese momento. Tenían una relación, que es la que Dios nos pide a nosotros, cara a cara, hablaba con Dios todos los días, se paseaba en el Edén, era una vida perfecta. Hasta que aparece el pecado. Y cuando aparece el pecado, hay una ruptura. Y esa ruptura lo lleva a él a que Dios lo echa del Edén. Entonces ahí ya pasamos a maldición. Por eso nosotros arrastramos esa maldición, que después lo dice la Biblia, lo vamos a leer, donde nosotros arrastramos esa maldición de Adán. Por eso muchas veces yo no entendía, a veces, cuando decía, pero ¿cómo puede ser que los chicos nazcan en pecado? Si son chicos y no conocen el pecado. Pero vienen de la maldición de Adán, arrastran, porque nosotros descendemos de él. Por eso nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo, cosa que cuando ellos crezcan, ellos ya lo puedan aceptar y puedan hacer el trabajo. Porque aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es la primera parte. Pero eso no te salva. Ese es el comienzo. Le voy a dar un ejemplo a los que son futboleros. Messi. Messi es el mejor del mundo. Le llevó un tiempo llegar hasta el número 1. Pero ¿cuál es lo más difícil que te dicen todos? Lo más fácil es llegar arriba. Lo más difícil es mantenerse. Entonces nosotros, si yo lo traslado a esto, lo más fácil para nosotros es aceptar a ser hijo de Dios, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque nosotros venimos, depende de cada caso con nuestro problema y estamos mal. Entonces cuando estamos mal, ¿qué hace la persona? Está más propensa a buscar de Dios. Entonces esa parte lo hacen todos, ¿sí? Ya te acepto, listo, perfecto. Ese es el primer paso. Pero después tenés que mantenerte. Y eso te lo dice la Biblia. Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué les dije yo de Adán? Adán fue el primer hombre. Bueno, nosotros como recibimos bendiciones, también recibimos maldiciones, como sabemos, generacionales, que vienen de nuestros padres. Bueno, ahí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos tenían en claro esto? Muchas veces no leemos toda la palabra, o leemos las partes que nos gusta, no queremos leer las partes que nos confrontan porque no nos conviene. Por eso nosotros decimos hay que leer la palabra, hay que leerla. Y la palabra te va a confrontar, porque Dios quiere que vos crezcas, pero mediante la palabra. Venir a la iglesia no te salva. Eso es una condición que Dios pone.
de venir a la iglesia porque es necesario que nos congreguemos, que estemos con los hermanos, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la comunión con Dios. Eso es lo que te va a salvar. Porque muchos que hacen, hoy me tocó a mí dar el mensaje. Y cuando llegan a la casa, ¿qué hacen? Cerraron la Biblia y hasta el domingo que viene o miércoles no la abrimos, no la tocamos y después venimos. No te sirve de nada eso. Porque lo que recibiste hoy, el diablo te lo sacó en la semana, si vos no lo reforzás, si no lo volvés a leer, o hay cosas que no entiendo. A ver, ¿qué me quiso decir con esto? A ver, vamos a la palabra, voy a leer de vuelta el versículo. Esa es la única forma de aprender y de crecer también. Y eso es lo que Dios quiere, que escudriñemos la palabra. Si yo te digo ahora, hay cosas que nos enseñaron mal, vos decís, ¿cómo nos enseñaron mal? Y sí, porque no todos somos hijos de Dios. Ni tampoco te alcanza con hacer la oración de fe. Ese es el primer paso. Después tenés que mantenerte, después tenés que hacer la voluntad de Dios, no la tu voluntad. Y el problema nuestro es que nuestro cuerpo está dividido en carne y espíritu, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y la carne a quién representa? Al mundo, al diablo. El espíritu a Dios. Entonces, a quien vos más le da de comer, es donde vos va a estar más cerca. Y vas a vencer más. La carne con el espíritu no se llevan. No hay forma de unir eso. Y no se van a unir nunca, porque justamente el diablo con Dios no hay sintonía. Entonces la carne no va a querer hacer las cosas del Espíritu, por eso nos cuesta orar, por eso nos cuesta buscar a todo. Tenés que hacer un esfuerzo y después vas a vencer, pero si vos no haces esfuerzo, como le decimos, acá tenemos todo, acá tienen la libertad que muchos no lo ven hasta que no les pasan las cosas. Llueve o hace calor, no vienen a la iglesia, pero para ir a verlo a Colón, Unión, no les importa, van a las 2 de la tarde a la tribuna con el sol, todo. Y lo digo porque yo sé, porque lo vi. Trasládense a cualquiera que les guste, a cualquier deporte. Le digo de fútbol porque fútbol, a alguno le gusta el básquet, a alguno le gusta la novela, lo que ustedes saben que más les gusta. Y hacen el sacrificio por eso. Pero para la iglesia le ponen todos los peros, cuando acá hay aire acondicionado. O se van al camping temprano, con el calor y están todo el día, se quemaron, ahí no tienen calor. No, ahí nos vamos con un asadito, ahí la pasamos bien. Pero para la iglesia hay excusa. Bueno, así van a ser sus consecuencias después. Entonces, eso te lo da ¿qué? Leyendo la palabra y teniendo en claro, no lo que... Por eso te digo, hay que leer, como decimos nosotros, una cosa que el pastor o el líder le dé una palabra y después usted tiene que ir a la palabra a ver si es cierto lo que le dijo. Porque yo a ustedes les puedo decir cualquier verdura, como decimos ahora la jerga nueva a los jóvenes, y ustedes se la creen toda, pero si ustedes no van a la palabra y no dicen, a ver, lo que me dijo es verdad, ¿está esto lo que me dijo o es palabra de él? Usted tiene que buscar palabra de Dios, no palabra del hombre. Porque así nos fue. ¿Qué pasó con los judíos hace 2000 años? ¿Cómo le fue por buscar las palabras del hombre? Le fue mal. Porque siguieron a las personas que no tenían que seguir. Entonces nosotros no cometamos el mismo error. Tenemos que seguir a Cristo nosotros, no al hombre. Por eso muchas veces las personas se decepcionan con los pastores. Mal hecho, porque son hombres, no son Jesucristo. Van a tener días malos, días buenos. Entonces cuando lo ponen allá arriba y se decepcionan, bueno, es una persona como vos, hermano. Tiene tus problemas, sus cosas, puede venir un día con los cables cruzados y tenés que entenderlo. Y bueno, pero cuando vos lo pones tan allá arriba y después vos te das cuenta que es un ser humano, que no es lo que vos idealizaste, ahí te enojás. O algunos se van de la iglesia, o nada, que el pastor es... Y el problema sos vos, no el pastor. Porque vos idealizaste algo que no es así. Vos tenés que tener en claro que el único que vos tenés que tener allá arriba es Dios, nada más. Después los de abajo son todos seres humanos y son como vos. Son así, fluctuantes. Hoy están allá arriba, mañana están allá abajo, porque depende de las cosas que les pasen en esta vida. Están así. No quiere decir, pasa que nosotros no lo demostramos, porque no te voy a venir a contar mis problemas, pero todos tenemos problemas. Vamos a leer Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más clarito, échale agua. ¿Qué te está diciendo acá?
que tenemos que ser. Acá te da la clave para ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. No un hijo nomás de palabra, nomás de porque ya creíste, ya está, listo. No. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es lo que yo le decía hoy, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es directo con Dios. Acá no hay varón, no hay nada en el intermedio. Es vos y Dios, derecho. Entonces tenemos que tener en claro eso. Vamos a leer Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que le estuve diciendo yo recién? Si vos estás en la carne, no estás andando en lo que Dios te pide. Ahí no estás siendo un hijo de Dios. El hijo de Dios que anda en el espíritu, no anda en la carne. Entonces tenemos que saber que si vos andás así, no va a terminar bien. Le voy a dar un ejemplo para que entienda mejor. A ver, vengan los dos que hablé hoy, que pasen. Párense ahí adelante. Sí, va a quejar. Bueno. Vamos a suponer, Pedro y Juan, para no mandarlo en cana con los nombres reales. Voy a agarrar al azar. Pedro, él se dice ser cristiano, él es cristiano, pero se aleja de Dios y él comete todos los pecados, como se imaginarán, pero ella sabe que eso está mal, sin embargo lo hace igual. Entonces le toca partir, porque él no sabe cuándo se va a morir, eso lo sabe Dios, y él hace la oración, esa que yo le dije hoy. Señor, perdóname mi pecado, porque la verdad que estoy arrepentido de todo lo que hice, ¿verdad? Amén. ¿Sabe dónde se va a ir él? No se va a ir a un buen lugar. Él es un creyente que le cuesta. Es un creyente que, vamos a suponer, póngale, tiene problemas con la droga. Y entonces él está luchando con eso, ¿sí? Él un tiempo la deja, pero cuando sea el año, recae. Le pide perdón a Dios, él está en la lucha constante, él está en la lucha, viene a la iglesia, le cuesta, pero Dios ve su corazón, Dios ve su esfuerzo. Él sabe que está mal lo que está haciendo, pero está luchando. Y él después le toca partir, y él pide perdón, y él se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones. Y Dios pesa los corazones, y aparte Dios es fiel a su palabra. Si Él sabía que vos si pecás te vaya al infierno, Él ya tiene conocimiento. Si no es fácil. Si no, ¿qué hacemos acá? Sí, acepté a Jesucristo como Salvador, ya está, listo. Ahora soy libre de pecar, de hacer lo que yo quiera, total. Antes de morirme, Señor, perdoname mi pecado. ¿No? Porque él ya tenía el conocimiento, él sabía que lo que estaba haciendo era pecado para Dios, y sin embargo no le importó y lo hizo igual. Pueden retirarse. Gracias. Ahora entienden, cuando le digo que no es muchas cosas que no han enseñado, o el diablo ocupa esas cosas, por ejemplo, como el de la cruz, para decir, él se fue al cielo, yo también, no. Porque esa persona no conocía de Dios. Esa sí se fue al cielo y fue lo que realmente había en su corazón, era así. Pero el que yo le digo no, porque ya sabía. Porque cuando vos, como yo le digo, es el primer paso. Después nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el problema. Porque chocamos con la voluntad nuestra. Entonces, ahí está el problema. Entonces el verdadero hijo de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Porque nosotros ya, no sé si ustedes saben, que ustedes al aceptar ser hijo de Dios ya son esclavos de Jesucristo, en el buen sentido. Porque antes ustedes eran esclavos del diablo. Porque es así, son dos reinos. Dios y el diablo. No hay otro, acá no hay grises. O te va al infierno o te va al cielo. Entonces, si vos estás en el mundo, le perteneces al diablo. Sos esclavo del diablo. En cambio, cuando vos aceptás a Cristo, vos pasás a ser un siervo de Dios. O sea, en el buen sentido somos esclavos de Dios. Pero Dios nos ama y quiere nuestro bien. Entonces con Dios nos va a ir bien.
Pero eso lo tenemos que tener claro y muchas veces no lo tenemos claro, lo decimos de la boca, ah, sí, amén, Dios es mi amo, cuando Dios te pide algo, ah, no, esto no me gusta, Señor. No, pará, esto no. Y ya fui 2 veces a la iglesia, ya tampoco, la pavada. O te pide dejar el trabajo porque necesito que me sirva y pues, depende de mí. Y no, Señor, me está pidiendo mucho, este es el trabajo de mi sueño. Bueno, ahí ya toca tu voluntad. Vos cuando aceptaste, vos estás bajo Él. Es como el trabajo secular de cada uno. Nosotros tenemos que hacer lo que nuestro jefe diga, no lo que nosotros queremos. Si somos empleados. Aunque no nos guste, tenés que hacerlo. Yo tengo que estar limpiando baños, no lo limpio en mi casa y lo tengo que limpiar en mi trabajo los 2 baños. Y es un asco y lo tengo que hacer igual. ¿Me gusta? No. Y lo tengo que hacer igual. Eso trasládelo a todo. Pero nosotros siempre buscamos la fácil o creemos hacer, y bueno, después vamos a tener las consecuencias. Vamos a leer 1 de Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Está clarito ahí. Entonces hay que leer la palabra. Dios es claro en su palabra. Pasa que nosotros no la queremos leer. O vamos a los versículos que no nos confrontan. No, Dios es amor, Dios es paz, Dios... Eso es parte, no todo. El diablo a usted lo engaña con que Dios es amor. Eso es una parte nomás de Dios, no es toda. Con el amor solo no te va a ir al cielo. Dios usa el amor, sí, Dios es amor, pero Dios cuando se tiene que confrontar, confronta. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios es amor, pero cuando tenemos que confrontar o decirle algo a alguien, tenemos que confrontarlo. Porque Dios nos manda en su palabra que tenemos que confrontar al hermano para sacarlo del error. No con amor. Dios no te dice, ay, anda a confrontarlo con amor. No. Cuando vos confrontás a alguien, no vas a confrontar con amor. Va a ir con dureza. Va a decir, esto no tenés que hacerlo. Porque si seguís por este camino, te vas al infierno. Eso es una exhortación. Y no tenés que hacerlo con amor. O Dios exhortó con amor cuando fue a la iglesia que estaban todos vendiendo. ¿Cuántos vieron ese video? ¿Ustedes lo vieron a Dios exhortar con amor ahí? Entonces tenemos que tener las cosas claras. Porque el enemigo nos engaña, entonces nosotros nos llevamos por la parte que nos conviene. Si somos una persona que no nos gusta confrontar, o si somos una persona acá, tomamos la parte que nos conviene. No. Acá la parte que no nos conviene no hay que tomar lo que dice la palabra, lo que nos manda Dios. Entonces Dios tenemos que tomar el combo completo, no lo que a mí me conviene. En nuestra vida va a pasar muchas cosas y tenemos que confrontar, tenemos que hablar con amor, pero todo, el combo es el completo, no la parte que a mí me gusta. Vamos a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que estábamos hablando hoy? Si andamos en la carne, vamos a terminar mal. Ahí no está Dios. Entonces, si no está Dios, ¿a dónde nos vamos a ir? Al infierno. O sea, porque la carne y el Espíritu nunca van a estar juntos. Y eso ya no cansamos de decirlo acá. Y lo vamos a seguir diciendo, pero ustedes ya tienen que entenderlo. O sea, la vida no es fácil, pero cada uno le toca vivir lo que les toca vivir, las circunstancias, pero hay algo acá que Dios es claro en su palabra. Que si nosotros no buscamos más de Él y no andamos los caminos de Él y no hacemos su voluntad, y no podemos después, cuando vayamos arriba, de todo así no lo conozco. Pero yo, demonio, yo iba a la iglesia, no te conozco, apartate de mí, chao. Muchas veces lo toman a la ligera o se ríen cuando uno dice las cosas, pero es así. Es literal, es así va a pasar. Porque Dios lo dice en su palabra, Él mismo dice que va a hacer eso. Entonces lo que Él dice lo cumple. Por eso tenemos que estar atentos. Lo que pasa es que nosotros por ahí no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar lo que es estar una vida en el infierno, la vida eterna en un infierno. No nos imaginamos, si no haríamos las cosas que haríamos. Porque no tienen ni idea de lo que...
Vamos a leer Juan 3, 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Bueno, este versículo ya calculo que está todo lo deben saber de memoria, que es el caballito de batalla, muchos de algunos. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está más que claro? La palabra se da cuenta que es clara cuando uno la lee. No es difícil de entender. Es claro ahí. ¿Qué te está diciendo? Que si vos no la aceptás te va al infierno. Es sencillo. Nosotros muchas veces decimos, no le entiendo. Sí, hay cosas que uno no entiende, Génesis, pero pregunten de última. Pero estas cosas son claras. Y Dios acá te está confrontando y te está diciendo, ¿querés ser mi hijo verdadero, a verte mi hijo? Bueno, tenés que hacer esto. Tenés que hacer mi voluntad. Tenés que hacer lo que yo digo, no lo que vos querés. O lo que tu corazón te lleve a hacer. No, entonces no estás conmigo. Vamos a Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le acabo de decir recién? ¿Se dieron cuenta que todo lo que yo hablé lo confirmé con la palabra? Leí toda cita bíblica. Entonces está en su palabra lo que yo le digo. No es cosa mía o que yo le quiero vender algo. No, todo lo que dije lo pueden después leer de vuelta, está en su palabra. Está todo clarito ahí. Ahora depende de nosotros. ¿Qué realmente queremos ser nosotros? Realmente. Ahora eso es lo que ustedes tienen que reflexionar y pensar. Porque Dios a los que son sus hijos les promete la vida eterna. A los que no, no. Entonces, cuando ustedes se vayan a su casa, mediten. Y digan, ¿yo realmente soy un hijo de Dios realmente verdadero? ¿O soy una criatura, una creación? Pues ya le digo, eso somos todos. Creación somos todos. Pero después hijos de Dios no somos todos. Son pocos los hijos de Dios. Verdaderos. Los que hacen las cosas completas, no a la mitad. Porque las cosas a la mitad no te sirven. Aceptar es una parte, no todo. Después viene lo otro, lo más difícil, mantenerse. Llegar hasta ser hijo de Dios es fácil, la primera oración de fe. Sí, acepto porque vos venís mal, entonces vos aceptás. Perfecto, ese es el primer paso. Pero no te podés quedar ahí, porque a Dios con eso no lo dice en su palabra. No te conozco. No, pero yo te acepté, yo fui tu hijo, yo fui a la iglesia. No te conozco, apartada de mí. Entonces, yo le dije que esta era una palabra confrontativa, bueno. Volví a mis orígenes, antes estaba más tranquilo, bueno, ahora volví de vuelta. Pero es necesario, hermano, que meditemos. Entonces, como conclusión, yo puse, no todos somos hijos de Dios, pero sí creación. Toda creación de Dios no se va a ir al cielo. La que se va al cielo es la que realmente es un hijo verdadero de Dios y ese Dios le promete la vida eterna. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro como base. Así que si ustedes pensaban que eran hijos de Dios, bueno, autoevalúense. ¿Yo realmente soy un hijo de Dios o soy creación? O es como dijo el pastor, solamente acepté nomás y ahora me doy cuenta de que no. Ah, no, yo no hago esto. Ah, no, yo no hago la voluntad de Dios, hago mi voluntad. Ah, no, a mí, bueno, empiecen a anotar, a plantear y a cambiar. Porque mientras estén vivos van a tener esperanza, después ya está la condenación hecha. Una vez que nos morimos, no hay marcha atrás. Pero es como yo le dije, acuérdense del ejemplo que le di recién. Si ustedes pecan deliberadamente, porque la Biblia también dice que cuando uno conoce el pecado, ya tiene juicio de parte de Dios. Diferente cuando vos pecás y no sabés que es pecado. Entonces ahí Dios no te juzga. Pero vos, estando en la iglesia, vos sabés que toda cosa que vos hacés que no le agrada a Dios es pecado. Robar es pecado, cosas básicas. Entonces todo eso ya es pecado, ya todo eso no te va a llevar al cielo. Y eso ya lo sabés, por eso di el ejemplo
del que estaba de este lado, que pecó toda su vida después que se fue de la iglesia y después con una oración se cree que se va a salvar, ¿no? No, porque Dios ya lo vio. Si Dios sabía que eso era pecado y a él no le importó y lo hizo igual. Si no es fácil así. Ya está, ya acepté, soy hijo de Dios, listo, soy fiel a mi mujer, me voy de joda, hago la vida que quiero, total, antes de morirme, Señor, perdoname, me arrepiento, Señor, y empiezo a llorar, la alimenta de cocodrilo. No sirve eso, porque Dios ve el corazón realmente, y Dios va a decir, si vos sabías que estaba pecando y lo hiciste igual y no te importó, y vos ya tenías conocimiento de eso, entonces ya está el juicio, ya está. No te salva nadie. Diferente el otro caso. En otro caso, le costaba, estuvo un tiempo perseverando, después volvió a caer, pero bueno, esa es la lucha. Es como Pablo dijo, él tenía su aguijón en la sangre, en la carne, que no sabemos cuál es, y que Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y bueno, él tuvo que luchar con eso. La Biblia nos dice cuál fue. Bueno, este está en el ejemplo. Vos podés luchar con una prueba, y si vos estás en Dios y por ahí te cuesta, te volvés a caer, pero Dios, ¿qué dice? Tenemos que seguir perseverando, pero Él ve tu corazón. Él sabe que vos cambiaste, te llevó a lo mejor 1 año, 2, estás bien y después bueno, pero Él ve tu esfuerzo. Él ve que vos te estás esforzando y te está costando. Entonces eso es diferente al otro que peca deliberadamente, que no le importa nada. Y después quiere venir a pedir perdón de Dios. No sirve eso. Entonces eso es lo que quiero que se lleven hoy y que piensen y mediten. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es viva, que es eficaz. Y te pedimos, Padre, que realmente podamos meditar en lo que tú nos has hablado, en lo que tú nos has querido que hoy comparta. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras el resto, Señor, que realmente puedan ser los hermanos confrontados, que realmente puedan ellos meditar y autoevaluarse de cómo están, qué son. Por eso te pido, Padre, que tú ahora hagas la obra. Y sabemos que tú la haces completa, Señor. Que tú sigas obrando, te alabamos y te damos gracias porque primeramente estamos vivos, porque podemos venir a alabar tu nombre y tenemos la libertad, y porque sabemos que tu misericordia y tu gracia está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.